buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de miércoles aquí en la televisión pública hasta las 10:30, como siempre. ¿Todo bien, Caruso? Todo muy bien, gracias. Bueno, ¿Vos? semana tranquila dentro de todo, ¿no? Sí, de tormenta Toco madera, en la Ciudad de Buenos Aires. Toco madera en este momento, pero para las semanas que venimos teniendo, quizás se pone primera la semana que viene cuando ya arranquen incluso los anuncios. Claro, es la de calma propaganda previa de las tormentas, digamos, ¿no? Sí, no quiero decir de huracán porque No, estamos no es un buen momento. No estamos en un buen momento. Pero vas a remontar, quédate tranquila. Mañana va a ser un muy buen día, tengo fe. Arrancamos con el programa, porque decíamos modo campaña. El 9 de julio, el domingo, de hecho, arranca la campaña oficial con momentos en radio, en televisión, para todos los candidatos y candidatas. Pero hay una foto que grafica lo que tiene que ver con la campaña de hoy de Unión por la Patria. Y es esta, el precandidato a presidente, el precandidato a vicepresidente, Guado de Pedro, en un rol que ya vamos a contar, y los gobernadores del peronismo en este encuentro en el CFI. Un encuentro de volumen político, como solemos decir mucho en el periodismo. Y los que no estuvieron mandaron a un vice o incluso hubo alguien, por ejemplo, de Salta representando por Zoom también al gobernador Sáenz. Sí, y se siguen dando fotos, si querés, de unidad, o por lo menos de tratar de recomponer heridas políticas que quedaron después del cierre de listas y sobre todo, bueno, seguir impulsando y dándole fortaleza de unidad a la precandidatura de Sergio Massa. Hablaba de Guado de Pedro, Lucila, y tiene que ver con un rol que va a ocupar efectivamente en la campaña. Lo presentó de esta manera y caracterizaba la reunión. Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, así lo hacía. Para nosotros era también reconocer la fórmula de Sergio Massa y de Agustín Rossi, pero también agradecerle la generosidad que tuvo Guado de Pedro y que tuvo Daniel Scioli, entre otros, en sumarse a esta lista de unidad. Por eso hoy también celebramos que el responsable de la campaña, el jefe de la campaña, a partir de ahora es Guado de Pedro, el ministro del Interior, pero es también un referente de nuestro espacio. Así que nosotros, desde este gran frente que trabaja unidos de norte a sur, de este a oeste, por esta Argentina que queremos, hoy también celebra que podamos tener unidad y no que estemos peleándonos por unas PASO, unas elecciones que son una interna, sino pensando en la Argentina que hoy tenemos, que vivimos momentos duros, pero sabemos que se viene una Argentina con mucha esperanza para todos y para todas. Bien, Guado de Pedro entonces será el jefe de campaña de Unión por la Patria y se subrayó muchas veces el carácter federal que va a tener la postulación de Sergio Massa, algo que es continuidad, digamos, ¿no?, de lo que ha sido el gobierno de Alberto Fernández, hincapié en una Argentina federal no unitaria o alejada del desarrollo únicamente de los grandes centros urbanos, esencialmente Buenos Aires. Bueno, de hecho lo que va a pasar el día domingo, que es el primer gran acto de campaña de Unión por la Patria en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, tiene que ver también con el federalismo. Hablo de la inauguración oficial del gasoducto Néstor Kirchner, la llegada hasta la provincia de Buenos Aires. Allí van a estar, y esto según lo cuentan colegas como Nico Fiorentino u otros que están súper especializados en política, el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Economía y candidato, por supuesto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde va a ser el acto. Pero ¿por qué digo federal? Porque hoy también Pablo se anunció, por ejemplo, que la zona de Anielo, donde está Vaca Muerta, va a empezar a tener red de gas. Algo que en campaña nos había contado Figueroa, era un gran problema en la provincia de Neuquén, ¿no? Hoy una foto de hace un rato nada más de Sergio Massa con el gobernador saliente y entrante de Neuquén, contando que también allí va a haber una obra con respecto al gas y a quienes viven en la zona de Vaca Muerta. La foto de unidad va a ser esa, ¿no? El 9 de julio, sumalo a Máximo Kirchner y sumá también a algunos gobernadores. Por lo menos la información que podemos recoger. Bueno, hablando de personalidades importantes del gobierno, hoy nos visita Juan José Bailo, el secretario de Agricultura de la Nación. Viene de compartir un acto con Sergio Massa en la provincia de Santa Fe. Próxima reunión electoral importante, el domingo 16 de julio, un plan para productores lecheros, pero vamos a charlar con él respecto también del impacto que tiene la sequía, en qué momento estamos de la sequía y de la producción agropecuaria, y esto va a estar vinculado con, y le damos nuevamente la bienvenida a Nasa Lomagno, porque nos va a contar en qué momento estamos de la negociación del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Sí, en un rato nada más nos metemos ahí. Pero ya está en el link de Desiguales Juan Luis González, periodista de la revista Noticias, autor del libro del cual, al menos en el mundo de la política y del periodismo, todos estamos hablando, y es El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, más actual que nunca, no solamente porque es un precandidato a presidente, sino porque hoy se realizó la primera denuncia en sede judicial porque dicen que en la Libertad Avanza se cobraba dinero
para estar en una lista, para ser candidato. De hecho, ya se informó que, por ejemplo, Carlos Maslatón va a ser citado por la justicia por lo que estuvo diciendo en medios de comunicación. Esa es la parte judicial, si se quiere, hasta de una interna dentro del partido. Pero hay, Pablo, también una situación que podríamos decir excede a la Libertad Avanza y tiene que ver con lo mediático en este momento en torno a Javier Milei. Claro, y ¿se acuerdan que venimos hablando de los famosos 3 tercios, ¿no? Sí. 3 tercios imperfectos, dice Artemio. Bueno, la pregunta de cuánto traduce Javier Milei en voto contante y sonante la simpatía, la intención de voto y también la inflada que le pegaron determinados medios de comunicación a lo largo de su reciente historia política. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Alejandro Fantino. Hace algunas semanas decía esto Alejandro Fantino y qué impacto pueden tener esos votos de Milei, que nadie sabe concretamente cuáles son, respecto de los 3 tercios supuestos y las estrategias de los 2 grandes frentes de la vida política en la Argentina. Creo que comenzó el operativo demolición para Milei por parte de los medios tradicionales de comunicación. Cristina lo subió al ring, pero acá hay un fantasma que empieza a sobrevolar, que hay que leer, que empezó a pasar el fin de semana con los medios tradicionales de comunicación pegándole a Milei. Como, yo no sé si van a llegar, si están a tiempo o no, intentar desinflar al libertario porque consideran que está destruyendo a las figuras de la oposición que además se están autofagocitando, peleándose entre ellas. Bien, ahí está la escena planteada por Alejandro Fantino, pero más allá de Fantino es algo que se puede efectivamente observar, porque hay quien con un porcentaje considerable de votos que obtenga Javier Milei, ponerle 2 dígitos, genera determinado impacto y hay otros que, bueno, evidentemente lo quieren bajar para que no le quite posibilidades a la coalición más conservadora. Pero alguien decía por allí, y con toda razón, los medios lo crearon, un sector de la vida política, incluidas las empresas de medios, le dan una envergadura determinada a Milei. Se corre toda la agenda hacia la derecha y en un momento determinado o deja de servir o deja de cumplir una función y esto también es interesante analizarlo en estas horas. Le quiero dar la palabra a Néstor porque él me dice que no hay una denuncia formal presentada en contra de Javier Milei. Néstor. Buenas noches. Por lo menos no he ingresado en el día de hoy en la oficina de sorteos de la Cámara Federal de la Capital Federal, que es donde debería ocurrir. Podría haber habido una denuncia no penal, sino una denuncia por un delito electoral que tramita en otro fuero, que es una circunstancia muy diferente. Pero penalmente no se le está imputando a Javier Milei por ahora ningún delito. Bueno, eso es interesante porque lo que va a empezar a ocurrir, entiendo yo, es que se va a empezar a evaluar si puede ser candidato o no, ante el tipo de denuncia que le hagan y demás. Así que en un rato seguramente Néstor va a seguir ampliando. Nos metemos en este momento en Juntos por el Cambio. En un rato Nico Fiorentino cuenta cuáles son las paradas electorales que le importan a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta. Pero la interna, sabemos que está al rojo vivo y es pública. Caruso, los trapitos no se están lavando adentro de casa, sino que se están secando al sol en este momento. Y hay algo muy puntual que tiene que ver con los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y esto que tuiteó hoy Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, y dijo: los docentes de la Ciudad de Buenos Aires con asistencia perfecta cobrarán hasta 60.000 extra que surgen del dinero descontado de los docentes que hicieron paros. Esto dijo hoy Felipe Miguel. Anoche se había empezado a hablar del tema. Esta fue la confirmación oficial. Nosotros ahora lo seguimos contando esto en términos de la interna, digamos, pero esto tiene una gravedad política, sindical, realmente grave, ¿no? Que hay una actitud, piensen ustedes, en términos humanos, morales, éticos, a los docentes que no participaron de las huelgas, con la plata que efectivamente se multa a los que sí lo hicieron o que no se les paga y se les descuenta, se les está pagando una suerte de plus. Yo me imagino que las centrales sindicales y sobre todo la CGT ya está a punto de dar un comunicado, una conferencia de prensa o algo por esto, ¿no? Porque esto excede, esto es algo hacia el movimiento sindical, hacia la representación sindical. ¿Decís? No, sos un pero optimista deberían. del gol. Sos un optimista del gol. Vamos al tuit siguiente, porque Patricia Bullrich hoy escribió lo siguiente: solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año, mientras que la provincia de Buenos Aires tuvo 62 y la ciudad 71. ¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones. Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de Argentina,
conmigo esto se acaba. Esa frase final, conmigo esto se acaba, es la que pone Bullrich en cualquier situación que expone. En este caso, los días de clase, pero lo hace con los cortes de la vía pública por manifestaciones, lo hace ante hechos como los de Jujuy. Siempre es conmigo esto se acaba. Bueno, digamos que en ningún momento de este cruce se analizan las razones por las cuales los y las docentes tienen medidas de fuerza o toman medidas de fuerza. Contesta Soledad Cunha, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Te informaron mal, Patricia. Este año en la Ciudad de Buenos Aires ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en ciudad no suman ni el 20% de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza. Bueno, entonces, ¿por qué tanta preocupación respecto de lo que pasa con los paros docentes? Porque en realidad, volvemos un cachito antes, no toda la agenda se corrió muy a la derecha y ahora saca más músculo o se muestra mejor frente a cierto sector de la sociedad quien más duro es respecto a los docentes y los sindicalistas en particular. Bueno, Patricia Bullrich, acá es lo que hemos visto. La respuesta de Patricia Bullrich. Solamente para demostrar parte de la interna y de los cruces que, insisto, fueron hoy de Twitter, no es que tuvimos que ir a buscar a ningún lado muy extraño, ¿no? Y que reiteremos algo, lo mismo que está pasando en la provincia de Santa Fe, que venimos charlando entre Lozada y Puyaro. Sí. Es una interna a cielo abierto, como han tenido casi todos los frentes, también Unión por la Patria, el Frente de Todos. Pero la pregunta acá es, bueno, ¿qué pasa con el que pierde después de las PASO? Porque son daños realmente muy, pero muy profundos. Por eso, en Unión por la Patria, muchos no querían una PASO, sabiendo que estas pueden ser las consecuencias. Vamos a ir ya en vivo con Flor Alcaraz al Congreso de la Nación, porque hoy hubo sesión, a las 12 del mediodía comenzó. Temas importantes que se trataron o se están por votar. Ley Olimpia, por ejemplo, lo que califica a la violencia digital como un delito, tiene media sanción en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó con alquileres? La oposición quiso tratarlo, no logró los votos necesarios, siguen diciendo que esa ley no funciona, no existe, bla, 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 bla. No proponen nada mejor, esto hay que decirlo siempre, no proponen nada mejor. Pero hubo un cruce, Caruso, entre muchos rescatamos uno. Germán Martínez y Hernán Lombardi por este tema, efectivamente, respecto del tema ley de alquileres que hoy la oposición quiso de buenas a primeras sin ponerlo en agenda y derogarla. Compartimos el cruce, dale. Necesitamos la derogación lisa y llana de la ley 27.551, más conocida como ley de alquileres. Es nuestra responsabilidad, no es ni de la jefa, ni del presidente que no ejerce, ni del ministro candidato. Es nuestra, pido el apartamiento, deroguemos hoy, deroguemos ya. La chicana que dijo que no iba a entrar, pero que el diputado preopinante ingresó, hablando del presidente de la Nación, de la vicepresidenta de la Nación, del ministro de Economía. Está en modo electoral el diputado. Mira, hay una cifra, en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, el aumento intermensual es del 19%. 19% entre meses. ¿Le puede decir a quién le aumenta el salario o la jubilación esa proporción? Me gustaría preguntarle ese 19% de incremento intermensual, ¿bajo qué modalidad de contrato lo hace? Porque para mí es en negro ese aumento. Porque con ningún contrato bajo la ley de alquileres se da ese aumento. Ese aumento, entonces diga 19% de incremento en aquellos contratos en negros por fuera de la ley. Usted está representando a ese sector y nosotros vamos a seguir representando a los inquilinos que tienen que ser protegidos. Gracias, presidenta. Vamos a votar en contra. Inquilinos e inquilinas agrupados metieron un lío a la política con una ley que efectivamente marca lo que recién Germán Martínez contaba, que si se cumpliera la ley, los aumentos irían por debajo de la inflación. Bueno, más allá de eso, fracasó el intento de la oposición de derogar la ley, seguirán las discusiones, por supuesto. Una de las cosas que en tono caliente se discutieron y se siguen discutiendo en el Congreso Nacional en Diputados. Allí está nuestra compañera Flor Alcaraz. Hola Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Sí, acá estamos en Pasos Perdidos. Me gusta estar acá porque significa que el Congreso está trabajando, que está debatiendo, así que es interesante hacer estas coberturas. Como decían recién, estamos desde el mediodía porque empezó la sesión al mediodía. Lo primero que pasó fue que la oposición intentó avanzar sobre esto que no estaba en el temario de la jornada de hoy, que era derogar la ley de alquileres. Lo que se dice ahora es que van a presentar una nota para que se trate el 23 de agosto, así que veremos si eso avanza. Y después, como comentaba Luli,
hoy sí se aprobó la ley Olimpia, que incorpora la violencia digital a una ley que tenemos desde 2009, que es la 26485, que tipifica la violencia contra las mujeres. La violencia digital no estaba dentro de esa legislación porque sabemos que es algo de estos tiempos, así que se suma a esta normativa que tenemos en Argentina y lleva ese nombre por una ley que hay en México. Así que esa aprobación, después lo que siguió a ese debate también tuvo un apoyo transversal de los distintos bloques que tiene que ver con la profesionalización de los acompañantes y las acompañantes terapéuticas. Y ahora está el nudo del debate, esto va a llevar un largo rato, están tratando todo lo que tiene que ver con el sistema integral de cobertura y promoción de los créditos hipotecarios. Es el centro de la discusión de la jornada de hoy, entre otras propuestas que están por debatirse. En un ratito vamos a estar hablando con el diputado Eduardo Valdés acá también para que nos cuente más sobre la jornada de hoy, por supuesto. Muy bien, Flori, quiero agregar una discusión muy acalorada en el comienzo sobre Jujuy, las distintas miradas políticas de cada espacio político respecto de lo que está pasando en la provincia de Jujuy, también muy acalorado eso. Ya volvemos con Flor al Congreso seguramente para charlar con algún diputado. Decime, Pablo, si pido el tape ahora o después sentarnos con nuestro invitado. Vamos a ver entonces un adelanto de todo lo que tiene que ver con Javier Milei en este momento de la política argentina, un precandidato a presidente. Lo vemos y charlamos con el autor de su libro. Mila Zurbriggen es una joven de 23 años que formó parte, diría en el 2021, del fenómeno Milei. Me cuesta mucho hablar de esto, pero algo que ocurre mucho en la casta, que son los favores sexuales o cosas de ese tipo, que a mí como mujer de 23 años, aunque no comparto nada con el feminismo, no me parece correcto. Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, digamos, entonces en ese enojo dicen un montón de cosas. Bueno, la vida. Favores sexuales o cosas de ese tipo. Bueno, la vida. Una hora antes de hablar conmigo en Radio 10, recibiste unas claras amenazas también, ¿no? Así es, estas amenazas básicamente decían que yo me cuide de lo que yo pueda hablar de Javier Milei con vos en Radio 10, porque me tienen vigilado de cerca, que ellos son muchos, que yo solamente soy uno solo, y que no vaya a ser que desaparezca de golpe y no me vuelvan a ver o no me vuelvan a encontrar. Milei impuso condiciones para una entrevista con un periodista y se la cancelaron. Según expresaron quienes habían establecido los contactos, proponían condicionamientos a la charla, como que no se podrían hacer preguntas sobre temas como portación de armas y venta de órganos y niños. ¿Usted está a favor de la venta de órganos? ¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? No tengo el número. Bueno, más de 350.000. Hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. Revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas. Busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Ni siquiera, digamos, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles, porque además también hay otra cosa. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Quisiera armar una especie de franquiciado. Yo te doy la posibilidad de que Milei te diga, votalo, te doy el símbolo, el nombre, y dame unos mangos por esto. Los primeros que me pidieron que pongan ñoqui fueron ellos. Me pidieron lugares en la legislatura de Neuquén. Yo primero le pregunté, ¿pero se van a venir a vivir a Neuquén? No. ¿Y cómo te pondría? ¿Cómo los pondría? Si uno quería ser candidato, integrar una lista, tenía que pagar. Sí, hay gente que pagó, me dicen. ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos? Hay gente que pagaron, no sé, para un concejal $50.000. Les cuento, en nuestro espacio cada uno se autofinancia la campaña. Claro, eso a los políticos tradicionales les molesta. ¿Saben por qué les molesta? Porque ellos se financian con la guita de los impuestos. Es decir, se roban lo que vos le pagás para hacer campañas. He puesto el dinero porque tengo la convicción de que estamos acompañando las ideas de la libertad, ¿sí? ¿Qué dinero Pero pusiste? él no es nuestro mesías. ¿Cuánto dinero te costó Javier Milei? No, yo no voy a hablar de esas cuestiones, la verdad que fueron bastante plata. Se terminó este sistema corrupto donde la gente de bien tiene que pagar las locuras de los políticos. ¡Viva la libertad, carajo! Wow.
Voy a saludar a nuestro invitado, al que quiero felicitar por su libro. Todavía no tuve el tiempo de leerlo. Es Juan Luis González, autor del Loco. No así por el cuadro del cual es hincha. Él se metió en esta discusión. Él se metió en esta discusión, habló como hincha de San Lorenzo fuera del aire. Yo siempre digo las cosas que pasan fuera del aire, yo las traigo al aire, chicos. Te preguntó de qué cuadro eras. No, por eso, pero fingió demencia, con lo cual yo no lo voy a hacer. Entiendo igual, primero nada, gracias por la Va a tirar un chiste de San Lorenzo encima, yo esto no lo puedo creer. Mirá lo serio. Que es un momento complejo para los hinchas de Huracán, entonces entiendo cómo se puede poner así. Es muy fuerte lo que está pasando. La seriedad con la que... 2 segundos de rajarlo del piso de encima. No, mentira, gracias. Muchas por haber gracias. venido. No, gracias por ser hincha de San Lorenzo, pero bueno, con eso no podemos hacer nada. ¿Querés arrancar? Sí, está muy bien vendido el libro, nos estaba contando recién Juan, felicitaciones por eso nuevamente. La pregunta es todo lo que se está hablando en las últimas semanas, días, respecto de cómo Javier Milei y su espacio van construyendo esas candidaturas. ¿Cómo hace juego en el libro? ¿Cómo hace juego con la historia que vos investigaste? El libro, digamos, tiene 2 andariveles. Uno es la biografía más personal de Javier Milei y el otro es el andarivel de la política justamente. Me pasaba que viendo todo esto, digo, el libro se mandó a imprimir a fines de mayo. Digo, ya voy a tener que actualizarlo ya porque todos los días le saltan una denuncia nueva de este estilo. Ahí lo que yo investigué es que hay 2 maneras, digamos, de entrar a la Libertad Avanza, más allá de que hay mucha gente del círculo de Milei que está ahí y viene por pedido de Milei. Una es lo que escuchábamos recién, que es la venta en metálico, digamos, o sea, tantos dólares por tanta candidatura. Acá habla alguien que quería ser candidato a gobernador en Provincia del Norte y le pidieron $50.000, en Avellaneda $60.000, bueno, que escuchábamos recién. De hecho, también aparecieron un par más esta semana, en Vicente López pasó algo parecido. Y la otra es la modalidad que denunciaba Guía, que iba a ser candidato en Neuquén, que no es un pago por adelantado, sino que te piden los cargos una vez que termina la elección, los cargos de la legislatura, que algo que es muy interesante y en el libro también está, es que no es algo nuevo. Esto pasó en la campaña del 21. Rebeca Fleitas, actual legisladora de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta que el 10 de diciembre, cuando jura como legisladora porteña, lo primero que le hacen hacer es firmar una carta de renuncia por anticipado y otra es que le piden que entregue todos los cargos a la legislatura. ¿Perdón? Pero si había ganado el lugar recién. Claro. Sí, es como medio una amenaza. De hecho, ella se niega a entregar la carta de renuncia y los cargos, se niega y empieza a sufrir amenazas cada vez más serias, al punto tal de que lo termina denunciando a la justicia y pasa todo el 2022 viviendo con custodia policial las 24 horas del día. No se habló mucho de esto en los medios de comunicación. No, es bastante llamativo, pero bueno, así fue. Digo, entonces son esas 2 modalidades. Una es la venta de cargos y otra es el pedido de los lugares. Sí, claro. Lo Rebeca Fleitas está en el libro, ella lo ha contado también, es bastante impresionante, sobre todo con el agravante de que estas prácticas son de alguien que dice venir a combatir a la casta. Y lo primero que hace al día 1 que llegan a la legislatura es todo lo contrario. Mi pregunta acá es, porque cada uno de estos casos, bueno, irá a la justicia, se investigarán, etcétera. Sede mediática no es para resolverlo, digamos, pero... Insisto con la pregunta, ¿cómo juega con el modo que él entiende se construye la política y que vos pudiste de alguna manera rastrear en el libro? Y ahí el paso a paso es muy interesante porque el espacio cambia mucho de rostro. Te diría después de las PASO del 21, después del agosto, cuando saca un 13% que nadie imaginaba en ese partido, y cuando saca ese número empieza a cambiar también cómo se lo ve todo el círculo rojo, cómo lo entiende la política, sea para aliado táctico para ganar una interna, como puede ser el caso de Larreta, o aliado táctico como lo puede ver el peronismo para sacar el voto a Bullrich. Exactamente, entonces ahí cambia todo, cambia el interés que hay en todo el círculo rojo con el espacio. Y te diría que cambia el propio Milei. De hecho, lo que pasa después de octubre, esto empieza a pasar en agosto del 21, pero después de octubre se nota mucho más, es como sistemáticamente en el principio del 22 se empieza a correr de todo el país a los militantes más de base, al Partido Libertario, que era el partido del cual Milei en el 2019 se convierte en presidente honorífico, es el primer partido que lo van a caer, bueno, el Partido Libertario y el líder libertario, y que ya, y esto es muy interesante, además que la única manera de explicar la venta de candidaturas y la venta de cargos es ver la otra cara de la moneda, es cómo van corriendo el Partido Libertario, porque el Libertario en el arranque del 22 tiene
juntas promotoras en 18 provincias, que es el paso previo a que la justicia electoral reconozca un partido formal, y antes del cierre de listas de ahora ya tenía el reconocimiento formal como partido en 7 provincias, por lo cual podrían haber perfectamente armado con el Libertario, que era de hecho lo que decía, por ejemplo, para hacer una idea, no solo los pibes libertarios, sino quien fue el jefe de campaña en el 21, el estratega de Milei, el tipo que le trae, por ejemplo, el concepto de la casta, que Milei lo usa mucho. ¿Qué es quién? Mario Russo, que era un hombre que un consultor profesional, trabajó en la campaña de Marco Peña. Esa estructura se corre. Esa estructura se corre sistemáticamente, se corre adrede, que es ahí por donde empiezan a entrar ya, y eso es lo que es muy interesante, que no es que entra la casta, entra la resaca de la casta, la quinta línea de la casta. Ahí tiene un estrellato, un lugar muy importante, Carlos Kikuchi. Claro. Un monje negro que dice ser, es muy divertido verlo, porque ahora él dice que fue jefe de campaña de Cavallo, pero era el vocero de Cavallo en los 90. Después entra, digamos, en una etapa más residual de la política, pero tiene un acierto que es impresionante, que él se da cuenta en el arranque del 22, que para llegar, no sé decir controlar, pero para llegar y manejar a Milei, hay que manejar primero a Karina Milei. Entonces se gana el favor de Karina Milei, de la hermana de Milei, y con eso monopoliza todo el armado, que es muy impresionante además porque Kikuchi no participa en nada de la campaña del 21, que es el gran éxito primero de Milei, aparece en el 21 y, por ejemplo, recién veíamos a Maslatón, alguien muy importante en el espacio, más que es un espacio muy culturalmente, si se quiere, maslatoniano, y a él, a muchos otros, a toda la tropa original, los van echando sistemáticamente, echan a los influencers como Danan, Sicarelli, Maslatón, y van corriendo al partido libertario. Vi que cuando arrancaban estaban hablando de hasta dónde puede llegar a caer Milei. Yo te digo que veo que le hicieron un agujero a él en la base. La unidad básica de Milei es... La pregunta es quién se lo hizo, porque pareciera que las decisiones las tomó Karina Milei en todo caso con Kikuchi. ¿O vos crees que lo que sería la estructura partidaria más tradicional operó para que esto ocurra? Onda, bueno, ya está, el chiste de Milei hasta acá. Yo creo que no, solo se... O sea, obviamente pues las negras mueven, pero él solo se hundió. Kikuchi me parece bastante más consciente de lo que hacía. Javier es alguien que no sabía de política, no entiende de política, no quiso aprender tampoco de política, y además, y ese es el otro, digamos, andarivel del libro, como él tiene esta cosa mesiánica, él está convencido de que habla con Dios a través de el perro que murió y el clon que murió, el perro Conan, una vez lo habrán escuchado hablar de Conan. Esto es todo un delirio que lo escuché en una entrevista con Ernesto Tenenbaum y me quedé un poco flasheada. Él está convencido de que vio la resurrección de Cristo. 3 veces. No en la película, o sea, como que él la vio, como a través de una medium, o solo. Sí. No. Con la medium, o sea, en la cronología hay un parteaguas central en la vida de Milei, que es cuando muere Conan Milei en el 2017, su perro / hijo, y uno si ve toda la película de la vida de Milei, una vida muy compleja, con violencia familiar y psicológica, que se sin amigos. El loco, de hecho, es el apodo que le ponen en el colegio Carnada Copelo, donde él hizo primaria y secundaria. Uno entiende más por qué... A modo de bullying, de maltrato. A modo de bullying. Entiende un poco más por qué la muerte de Conan lo impacta tanto, y ahí es donde, mientras ya va muriendo el perro, él entra en contacto primero con una medium que lo comunica con el perro, y después eso se va acrecentando hasta que el perro Conan y el angelito, como le dice a él, uno de los 6 clones que le llegan de Estados Unidos del animal, que muere al año, los clones de animales tienen menos esperanza de vida, entre ellos dos le abren, y lo pongo en sus palabras, un canal de luz que le permite comunicarse con el número 1, como le dice a Dios, y es el número 1 quien le termina revelando que tiene una misión, una palabra que aparece mucho en el mundo de Milei. De hecho, Milei, a gente conocida de él, le decía, yo estoy en la misión, y el número 1 me dijo que vos tenés que ir conmigo en la misión para sumarte. La misión esa no es otra que meterse en política y no parar hasta llegar a ser presidente para combatir al maligno. Néstor, tiene una pregunta, pero yo mucho no entiendo esta parte de la vida de Milei. Se murió un perro y lo clonó 6 veces, mandó a clonarlo 6 veces. Se muere él, no un perro. Él dice que Conan es el hijo, él lo pone literalmente a la par de un hijo, habla de él como si fuera eso lo escuché, el hijo. No sabía que había mandado a clonar. Claro, él lo manda a clonar a Estados Unidos. Yo ahí tengo un bache en la historia. Yo creo que no es que pide que le manden 6 clones, sino que me parece como un embarazo que termina con mellizos, sobre todo porque él en ese momento vivía en el Abasto, en un departamento de 3 ambientes, 100 metros cuadrados, que hecho tiene que hacer una reforma fenomenal cuando le llegan. Estamos hablando de mastines ingleses que pesan... son gigantes. Son gigantes. De hecho, en la campaña del 21, uno de ellos, una cosa así, paseando con Karina Milei, salta, y cuando salta le cae sin quererlo, ¿no? En el pie, y ya se fisura el pie. Digo, son perros que pesan 100 kilos
y miden 1,80 parados. Son más parecidos a un caballo chiquitito que a un perro. Entonces imagínate Milei viviendo en un departamento de 100 metros cuadrados en el Abasto, hace una reforma bastante insólita, o sea, tira desaparece un baño, tira una habitación, saca una pared del living. A pesar de eso, las 6 matines ingleses, viviendo en un departamento de 100 metros cuadrados, tiene problemas con los vecinos. Él diseña todo un sistema de poleas bastante llamativo para que los perros puedan convivir. Pero imagínate la casa, de hecho él mismo lo dice, lo ha dicho en entrevistas, que no invitaba a nadie a la casa porque era Kosovo, porque imagínense, él además un tipo que trabaja bastante, saliendo, no sé, a las 8 de la mañana, volviendo a la noche, con 6 perros que, imagínate. Hacían caca y pizza ahí adentro. Claro. Néstor. Voy a plantear algo políticamente incorrecto, este mecanismo por el cual hoy se lo está cuestionando tanto a Milei. ¿Qué pasa si en cualquier fuerza política, no importa que el nombre que tenga, cualquier fuerza política, alguien va y dice, che, yo vengo a aportar tanta guita para la campaña, pero tírenme un hueso? Cambio el ejemplo. Alguien desde ese espacio político va a buscar a alguien que sabe que tiene mucho dinero y le dice, mira, precisamos plata para financiar la campaña, poné tanta plata y vas de tal candidato en la lista. Este mecanismo es habitual y frecuente en muchas fuerzas políticas. ¿Por qué llama la atención que lo haga Milei? Sumo un dato, Juan. Una campaña presidencial mínimo necesitas 20 millones de dólares. ¿Qué? Para financiar una campaña presidencial. ¿Tanto? Wow, para una campaña presidencial para ganar, sí, 20 millones, incluso muchos más, han gastado más de 100 millones de dólares. Ahora, les intento contestar a los dos. Sí, o sea, coincido que no es una práctica para nada exclusiva de Milei, que lo precede. Y lo cual lo pone a Milei como parte de la casta, ¿no? Ese es el tema. Es que Milei se para, y de hecho su principal bandera política o su principal capital político es, yo estoy por arriba de la casta, ir contra la casta es su principal atributo. Entonces cuando él empieza a hacer lo mismo que ya se viene haciendo, bueno, sí, es verdad, no es el único que lo hizo, no lo inventó él, pero bueno, entonces ¿en qué quedamos? O sea, no era que el tipo venía a derribar la casta. Y con lo de la campaña, sí, ahí te iré de nuevo, vuelvo al gran tema. De hecho, recién me pareció algo muy gracioso, y le agradezco a la gente del Partido Libertario de Buenos Aires que me mandaba una bandera de ellos en forma de agradecimiento. La contracara de eso es que no solo la plata, sino que también necesitas más plata porque Milei tuvo que salir a buscar sellos, tuvo que salir a buscar fiscales. ¿Quién le va a cuidar las boletas ahora? Incluso él probablemente puede hacer una campaña presidencial con menos recursos porque claramente va a tener problemas de fiscalización. Ese número que yo digo es una campaña nacional de un partido de carácter nacional. Necesita esa guita. Vuelvo a Mario Russo, que era el estratega de campaña, un tipo que influenció mucho en el espacio y que después se fue, entre otras cosas, puntualmente con esto, cuando vio que corrían a todos los libertarios más puros. Él decía, necesitas a esta gente que te va a fiscalizar por más que haya sacar 5 votos o 100. Son los tipos convencidos que no tenés que justamente que pagar para que vayan. Son los que están convencidos que es algo que no lo podés comprar. Eso sí que la fe, el convencimiento en algo. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta, Juan, obvio, chicos? Que hay una incógnita muy grande que a veces se toma un poco en chiste, a veces es un tema un poco delicado, que tiene que ver con la intimidad, y quería saber hasta dónde llegaste vos en la relación que tiene Javier con Karina Milei. Es muy simbiótica, de nuevo, haciendo toda la película de Milei, hablando desde los compañeros del colegio hasta amigos o socios del padre. Uno entiende un poco más porque Karina ocupa el lugar que hoy ocupa, no solo en la vida, digamos, privada de él, sino también en el espacio. ¿Por qué? Y tiene que ver con la violencia muy compleja que sufrió Milei de chico en la casa, de parte del padre, que no solo era violencia física y psicológica, sino que la madre lo avalaba, más un padre ausente que no estaba ni en Año Nuevo ni en Navidad. Esto Milei lo ha contado, esta anécdota famosa de Malvinas, cuando él se queja en el 82, Milei 12 años, estalla la guerra de Malvinas, él se quejan con el padre al lado de que iba a salir mal, el padre le da una golpiza muy, muy terrible, la hermana, 2 años menor, 10, estaba ahí y ante el shock como se desmaya, termina hospitalizada, y la madre lo llama a Javier desde el hospital y le dice, tu hermana se va a morir y es culpa tuya. O sea, para entender un poco la dimensión de la infancia de Javier Milei. Claro, que tiene un correlato lógico en que después era un pibe que no tenía amigos, tampoco tuvo pareja. Una cosa a mí me llamó mucho la atención, perdón, y ya vuelvo a la pregunta, es cómo lo persigue o lo acompaña a Milei la palabra loco, porque loco era la justificación que daba el padre cuando le ejercía violencia. Tú sos un loco, no me haces caso, no me respetás. Era el apodo que le pusieron en el colegio. Y era después el miedo máximo que tenía Milei
de que se revelan algunas cosas. Él, cuando contaba que vio la resurrección de Cristo, decían, te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco. Cuando le recomendaba a algún amigo, incluso a varios les pagó la primera sesión con esta medium de nombre Melamed. A un amigo se le estaba muriendo el perro, incluso se le había muerto con una mascota. Te decía, yo te paso contacto, te pagué incluso la primera sesión, ahora no lo cuentes porque van a decir que estamos locos. Y es impresionante cómo lo recorre. Pero volviendo a Karina, sí tiene lógica. Uno ve todo este esquema y decís, claro, bueno, ambos se tenían a ellos. Y de esa infancia y esa adolescencia, ¿vos pudiste saber si tuvo a lo largo de su vida algún tipo de acompañamiento de carácter terapéutico que tenga que ver con salud mental, que le podría pasar a cualquier chico víctima de violencia doméstica, ¿no? Bueno, yo le decía hace un rato que hay un parteaguas claro en la vida de él, que es el 17, cuando muere Conan y arranca lo esotérico. Otro es el 20, cuando llega la cuarentena. Pero ya era muy grande ahí, digo, era una persona muy adulta, no era un joven. Sí, de hecho, tenías 50 o 49. Por eso. En 2020 le arranca la cuarentena, pasa algo muy llamativo, que es que al año de la muerte de Conan, él se reamiga con los padres. De hecho, si uno hace, y en el libro está, el recuento, las veces que habló en las entrevistas de los padres, decía progenitores, y decían, no le voy a decir padres porque yo no comparto ni los valores éticos ni morales de ellos. Bueno, el 18 se amiga, y en el 2020 es un año muy especial porque se va a vivir con los padres a una torre, un piso muy lujoso que tiene el padre en Vicente López. En el mismo complejo vive Karina, en otro edificio. Milei vive casi un año, hace toda la campaña 21, la hace viviendo todavía los padres, un año y medio. Perdón, me perdí. No, digo que había un antes y un después sin ningún lado en su vida. Y en el 2020 es donde él deja de hacer, él hacía sesiones de terapia. En 2020, primero por la cuarentena, cosa lógica, en ese interín, deja de hacer, y ahí muere también el psicólogo de él. Entonces también es muy impresionante porque él mete cuarentena y vuelve a vivir con los padres. Imagínense, con el que lo había violentado toda la vida. Un tipo de 50 años viviendo un año y medio con los padres. Deja las sesiones porque muere también el psicólogo, y también pasa algo que para mí termina de completar el panorama, que es que a fines de ese año él se pelea muchísimo, muy fuerte, y nunca más vuelve a hablar con el único amigo que tuvo a lo largo de su vida, que era Diego Giacomini. A fines de ese año lo cita a Vicente López, le revela que había tomado la decisión de meterse en política a la mano de Espert, alguien a quien ambos se habían pasado años denostando en público, en privado, no solo por un tema de no sé, rivalidad de economistas, sino que ambos lo acusaban de prácticas no santas, si se quiere, a la hora de hacer política. Y Giacomini es un anarcocapitalista bastante más extremo, te diría, que Milei, y vive para eso, te diría. No se lo puede perdonar, y ahí cortan relaciones. Entonces, en el 2020 se le suma más que él pierde el único amigo que alguna vez tuvo. Entonces, te configura, ¿no? Tengo una última pregunta, Juan, que me interesa, porque vos contás que en un momento a Milei, cuando ocurre lo de 2021, comienzan a levantarlo en Clarín principalmente, y después ahí una seguidilla de medios diciendo el candidato que más mide. O sea, comienzan a inflar su número, si se quiere, como ahora están quizás bajándolo. Y Milei bajan las encuestas y demás. ¿Vos cuál crees que es realmente el caudal de votos que él puede llegar a tener? Bueno, ayer me llamó mucho la atención de que una conductora muy famosa, que siempre lo Viviana Canosa, que públicamente es amiga de él, mostró unos mensajes. Exacto, y fue durísima la editorial con Milei. Sí, esto, más que un razonamiento mío, es algo que me lo contaron dentro de La Libertad Avanza, y que yo después, una vez que me habían dicho esto, me tomé el laburo, de seguir. De chequearlo, claro. El día a día, y era impresionante. Todos los días, lo bien que le va a Milei. Yo creo que ahí tiene que ver también con que, si uno hace un paso atrás, salvo a Patricia Bullrich, con la que compite por los votantes, a todo el resto de la política argentina le diría, es vital. Acá, por ejemplo, aparece el chino Navarro diciendo, esto de nuevo lo cerramos ya hace unos meses, pero diciendo, estamos rogando que a Milei le vaya más o menos bien en las elecciones. Entonces al peronismo le conviene, a la reta ni hablar. Imagínense cómo sería la interna si no estuviera Milei por afuera. Entonces todo eso te configura el escenario de que, bueno, Milei tiene que más o menos mantenerse. Qué difícil, ¿no? También. Sí, tiene muchas aristas, ¿no? Sí. Esta última es muy interesante respecto de cómo la propia política formal juega con ¿Cómo lo construyó? De un personaje que está al fleje de la vida democrática, digamos, ¿no? Juan, muchas gracias por haber venido. Gracias. Mucha suerte con el libro. Ahí te lo tenemos, ¿no? El libro para verlo, el loco. Muchas gracias, sí, está acá. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias por haber venido. Bueno, nos vamos ¿nos vamos para allá? a la mesa. Okay. Y mientras nos vamos a la mesa, nos vamos al encuentro de Flor Alcaraz, que como les decíamos está allí en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que sigue sesionando. Flor.
¿Cómo están? Sí, acá estamos en Pasos Perdidos, que es como un pasilleo. Pasos Perdidos vas charlando de lo que pasa en la sesión, pero también de corbatas, de fútbol. Y de eso estamos conversando con Eduardo Valdés del Frente de Todos, que conversábamos de los proyectos que se trataron, pero también del pica pica que hubo temprano con diferentes temas, Jujuy, alquileres, lo adelantábamos en la venta. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto, buenas noches. A un hincha de Rosario Central y a una gran hincha de Huracán, que no baja la bandera. No, jamás, Eduardo, jamás. Abrazo grande, Eduardo. A ver, es lo que le hace más digna en la televisión. ¿Cómo podrías calificar la sesión de hoy, Eduardo? Mira, por encima de las burbujas, yo debo decir que hoy es muy importante lo que se está debatiendo en este momento para resolver el tema de los créditos UBA. Ahí el discurso que ha hecho el diputado Pedrini recién del Chaco. Nosotros estamos a favor de defender los derechos de los deudores, que son los que sacaron un crédito con toda la expectativa de tener la primer casa, ¿no? Así se lo vendía en aquel momento, era la gran posibilidad que los jóvenes accedieran y terminó siendo un crédito usurero. Y hoy estamos pudiendo decir que los deudores no podrán ser superior al 30% de su salario, no de esos intereses que van haciendo, intereses, y que esa readecuación que tenga el crédito no podrá superar el 25% del tiempo que estaba preestablecido. Es decir, si tenían 30 años no podrá ser más, se le podrá agregar 5 años más. No es que van a estar toda la vida pagando y que nunca podrá superar el 30% del salario. Es muy importante. ¿Y esto crees, Eduardo, que va a ser acompañado por todos los bloques? No va a ser, pero tenemos la mayoría para que sea sancionado. Bien, vos crees. Después hoy se ha sancionado también la media sanción de los acompañantes terapéuticos, una cosa muy, muy, muy importante, que sean calificados en la ley como no como auxiliares, sino como profesionales autónomos, y que son tan indispensables para las personas que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad, la tercera edad, ¿no? Los sistemas de salud miran para otro lado normalmente para los acompañantes terapéuticos. Nosotros lo hemos legislado hoy y le hemos dado el carácter de profesionales expresos y que tienen que ser contemplados por el sistema solidario de salud. Muy importante esto también, claro. Es muy, muy, muy importante. Y después ha habido también una media sanción de la modificación de la ley de violencia digital contra las mujeres. Eduardo. Entonces, yo debo decir, la política discute, pero resuelve. A ver, en los diarios salen las cosas de las discusiones triviales, pero la verdad, la vida profunda es esta, lo que les estoy contando. Sí. Me quedó de la reflexión anterior sobre los créditos UBA, quienes se oponen, y ya que hablas de cosas determinantes en la vida cotidiana de la gente, te quiero preguntar qué pasó con la ley de alquileres. No, la ley de alquileres, que hoy hubo una picardía de la oposición de querer derogar la ley de alquileres, no podemos aceptar la derogación así lisa y llana si no hay una nueva ley. Porque si derogamos la ley de alquileres, que rige de la época, creo, de Cristina Fernández de Kirchner, esa ley... No, me parece que es posterior, fue de hecho un proyecto del diputado Lipovetsky. Durante el gobierno de Macri. Claro. Perdón, Lipovetsky. ¿Cuál es la crítica que le hacen a esa ley? A esa ley, y lo condenaron a Lipovetsky, nunca más pudo reelegir, porque esa ley es a favor del inquilino. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros derogamos la ley, ¿qué quedamos? El mercado. Entonces dijimos no. Hay 2 dictámenes. En este momento se trabajó mucho el tema de alquileres. Y ahí se llegaron a 2 dictámenes. Y si no fue al recinto, es porque no había acuerdo. Ahora, lo que vamos a trabajar fuerte, de acá al día de la sesión especial, que quedamos en, creo que es el 26 de agosto. 26 de agosto, es trabajar un acuerdo de una ley de alquileres que contemple la realidad, en nuestro caso, de los inquilinos.
de no perjudicar a los inquilinos y de tratar de proteger, como estamos hoy con el tema de los que tomaron créditos UBA, que terminaron siendo perjudicados. Eduardo, vuelvo a la pregunta de Pablo. ¿Quiénes se oponen a que hoy se ponga un tope a lo que tiene que ver con la cuota del crédito UBA? Porque también fue una política del gobierno de Mauricio Macri que un montón de gente con mucha ilusión accedió a ese crédito creyendo que era beneficioso para ellos y que podían finalmente ser propietarios. Mirá, se está para votar. Si yo te digo hoy quiénes se oponen, yo estoy trabajando para que lo vote la mayor cantidad. Okay. Nuestro dictamen ya está. Acabo de escuchar a Julio Cobo, que él tenía un dictamen distinto que va a acompañar al dictamen de la mayoría. Entonces, eso es importante. Cuando se está ya llegando sobre el final y ven que no producen las modificaciones que nosotros no queremos que se modifique, empiezan a encolumnarse. Espero que el PRO, que todavía no lo escuché, acompañe también. Por lo pronto me parece que el radicalismo va a acompañar. Esperemos qué va a hacer el PRO. Todavía no escuché. Eduardo, quiero pedirte una referencia respecto del comienzo de la sesión. Fueron muy duros los cruces y miradas totalmente antagónicas respecto a lo que está pasando en Jujuy. Bueno, a ver, digo para que después no me tergiversen cosas. Yo digo, Jujuy es una realidad lo que está pasando. Y después de que Jujuy está sucediendo lo que está sucediendo, que casualmente no pasa en las provincias limítrofes. ¿Por qué no pasa eso en Salta? Que tuvieron un problema con los docentes y lo resolvieron de una manera distinta, no hubo la violencia. ¿Por qué no pasa en Tucumán, en las provincias bien cercanas a Jujuy? O sea, la Argentina hay paz social. ¿Por qué suceden estas situaciones? Porque es como ellos conciben, digo en este caso el gobernador Morales, que después de haber sucedido los actos más violentos que sucedieron, Horacio Rodríguez Larreta lo ha convocado para ser vicepresidente, por lo tanto es lo que piensan ellos, creen que al conflicto social hay que resolverlo con represión. Nosotros creemos que el conflicto social hay que escucharlo y hay que resolverlo. Piensen como nosotros o no piensen como nosotros. En la ciudad de Buenos Aires, la petición o la movilización ante la disconformidad de una aplicación gubernamental o de un derecho, vemos la 9 de julio plagada de movilizaciones. Ahora, a nadie se le ocurrió reprimir y tirar a los ojos de los manifestantes, de los que piensan parecido a uno y los que no piensan parecido a uno. Sí, esto es lo que creo que son las miradas antagónicas que están sucediendo. Te quiero hacer una última pregunta breve y es, ¿mañana se retoma la comisión de juicio político a la Corte? Sí, mañana retomamos, ya metiéndonos de fondo en el tema de coparticipación. Bien. Que acordémonos, fue el motivo por el cual se inició el juicio político, no por el fallo, acordémonos, sino porque nos enteramos por medios públicos que había un acuerdo por abajo de la mesa entre Silvio Robles, que es el director, la máxima autoridad abajo del presidente de la Corte, Rosati, siendo con el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo Alessandro, de Horacio Rodríguez Larreta, que le costó el puesto. A ver, vamos a ser claros, le costó el puesto a Marcelo Alessandro la difusión de todo esto. Entonces, Eduardo, algo de razón ahí. Bueno, mañana empezamos a eso. Van a venir testigos que estuvieron en las reuniones que se hicieron en la Corte entre los representantes de la Corte, Rosati, y el Ministerio del Interior y el gobierno de la ciudad, y vamos a preguntarle con quién estaba acompañado Rosati, si estaba con Robles. Vamos a preguntarle con quién estaba acompañado Rodríguez Larreta, si estaba con D'Alessandro, y entonces vamos viendo si eso que salió públicamente es verdad. Vamos a seguirlo, como siempre en Desiguales. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. No, gracias, y con Huracán no bajemos los brazos. No. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias, Flor, Yo soy también. de River, amigo de Huracán. Muy soy bien, de por River, los colores, amigo de Huracán. Más no de Rosario Central, que en el año 75 volvimos a salir campeón y nos tiraron con todo. Yo fui al estadio
de central y nos tiraban con todo porque éramos campeones. Bueno, por los Gol colores de también. la Pepona Reinaldi a Rosario Central. Gracias, Eduardo. Gracias, Flor. Bueno, nos vamos al living. Sí, vamos. Está ya esperándonos el secretario de Agricultura, Juan José Bailo. Enseguida hablamos con NASA respecto del momento del acuerdo del fondo. ¿De qué cuadro sos vos, Juan José, ya que hoy estamos todos? Bueno, está muy independiente. Está bien. Tenemos una Flor. Están bien complicados. Por eso está bien que sigan así estamos peleando el descenso juntos, al menos. No, con Huracán ahí. Bueno, pero el otro nos ganaron. Me gusta porque se ponían nerviosos creyendo que Huracán podía empatarles. Huracán no le mete un gol a nadie. Entonces yo los veía tensos y decía, ¿por qué la gente Independiente está nerviosa? Yo te digo una cosa, si la dirigencia hablara tan suelta de cuerpo y sin cassette como habla de fútbol, de política, seguro se resolvería. Las cosas tendríamos un poquito más claras. Vamos a ver qué chance tenemos con el secretario. Hablemos de lo que quieras. Bueno, estuvo con Sergio Massa hace algunas horas en la provincia de Santa Fe con una política de impulso para productores lecheros. ¿Cómo está eso? Bueno, sí, estuvimos anunciando junto con el gobernador de Santa Fe, entendiendo que Santa Fe es la provincia más importante en producción lechera, tiene casi el 40% de la producción y de los productores, y pusimos en marcha una segunda edición del programa Impulso Tambero. Este programa, que ya anunciamos la primera edición en febrero y fue desde marzo hasta junio, tiene un apoyo fundamentalmente a los pequeños tamberos, a los de hasta 1.500 litros. En la primera edición era de 15 pesos por litro, en esta segunda edición es de 20 pesos por litro y contamos de hasta 5.000 litros a la primera edición y ahora ampliamos hasta 7.000 litros, pero con un tope de 800.000 pesos por tambo. Y en esta oportunidad son 2 cuotas y anteriormente eran 4 cuotas. Esto es la convicción de que tenemos que seguir acompañando en el marco de la sequía. Claro. Sí, ahí la pregunta es si esto genera expectativas en productores, como para, uno imagina que después de la sequía tienen que volver a sembrar la pastura necesaria para apostar a la próxima. O sea, tener una mirada de mediano plazo. ¿Le da una mirada de mediano plazo a los productores esta política? ¿La intervención del Estado? Los productores quedaron muy desfinanciados luego de esta última sequía. Venían de 2 años complicados. El productor lechero, la manera más eficiente y más barata de de producir leche es a base de pasto. Y la base forrajera, la oferta de pasto, ya sea de pradera o de verdeo, se perdió total. ¿Por la sequía? Por la sequía. Sobre todo esa ola de calor ahí a fines de febrero, principio de marzo, hizo un daño importante. Además, la sequía no permitió la confección de reservas. Se siembra maíz, se pica, se hace los silobolsa, para después darle a las vacas y sostener la dieta durante el año. Bueno, todo eso no se pudo confeccionar en este último verano y ya venían perdiendo reservas de años anteriores. Con lo cual la economía de estos productores está muy complicada. Han mejorado ahora en algo la producción porque se ha recompuesto en parte porque se han retomado las lluvias, un poco el mejoramiento sobre todo de los verdeos, pero todavía estamos lejos de recomponer las economías. Nos vamos a meter, Juan José, en lo que tiene para contarnos NASA, porque sin ninguna duda la sequía, lo que vos estás mencionando, tiene una línea directa NASA con el Fondo Monetario Internacional, con la crisis sumada a la crisis anterior que le ha provocado a la Argentina esta falta de dólares. Totalmente, Luli. A ver, estamos hablando de una pérdida aproximada en 20.000 millones de dólares, más o menos. Por supuesto que esto a la hora de negociar con el Fondo Monetario Internacional le juega muy en contra a la Argentina, porque a propósito de esto, hoy la Argentina está pidiendo no solamente la modificación del acuerdo de las metas, ¿no es cierto?, que integran, que hacen al Fondo Monetario Internacional, porque se entienden en este contexto incumplibles. De hecho, que las últimas metas de acumulación de dólares, de emisión y de déficit fiscal no se cumplieron, sino que a raíz de esta falta de dólares se está pidiendo ese famoso adelanto de los desembolsos que todavía no tiene una cifra determinada. Y en ese contexto el Fondo Monetario Internacional le reconoce la sequía, le reconoce que continúan negociando y entiende el por qué no se pudieron cumplir las últimas metas pautadas para el primer trimestre, pero le dice, ¿vos querés replantear todo de nuevo para que para que el acuerdo sea cumplible? Perfecto, pero te voy a pedir que ajustes las clavijas. Y ahí empieza el tema, ¿no? Porque le pide a cambio mayor devaluación, le dice, hay una brecha muy fuerte entre el dólar oficial y los paralelos, no te voy a dar estos dólares para que los sigas quemando si querés
en lo que es el canal oficial para intervenir en la brecha. Bueno, al mismo tiempo le dice, vos tenés que llevar adelante un ajuste más fuerte porque tenés un contexto fiscal muchísimo más adverso. Argentina le dice, yo no puedo cumplir con lo que me estás pidiendo a rajatabla porque si no eso va a impactar en los números de pobreza, en los números de inflación. Obviamente que también la campaña electoral queda desfavorable, ¿no es cierto?, en este sentido. Por eso es que en este momento la Argentina se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional, negociaciones que son intensas. Ahora, ¿en qué estado estamos? ¿Cuánto se le pagó al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que queda por pagar este año y el próximo? Eso es lo que te quiero mostrar ahora. A ver si lo podemos empezar a ver en números. Ahí está, mira, 10.860 millones de dólares queda por pagarle al Fondo Monetario solamente en 2023 y se esperan desembolsos por 10.600 millones. Y fíjate, este dato es el importante, ¿no? Hasta diciembre hay pagos con el organismo. No lo podemos sacar de encima hasta fines de este año. Y ahí es un tema, porque, por ejemplo, ya para julio hay alrededor de 2.600 millones de dólares por pagar, que la Argentina en este momento no sabe exactamente cómo hacer. Se espera que por ahí a fines de este mes se los pueda pagar. Hay que ver si otra vez se utilizan yuanes, si se utilizan DEX, si se utilizan dólares, cómo efectivamente la Argentina va a pagar estos vencimientos. Y fíjate vos qué queda para 2024. A ver si podemos ver las próximas cifras. Ahí está, 5.690 millones de dólares es lo que habría que pagarle al Fondo Monetario Internacional en 2024, pero se esperan menos desembolsos de los que hay que pagar, 3.200 millones. Este dato también es importante. Las revisiones, esto que hace el fondo de decir, te reviso las cuentas y si dan bien, yo te doy la plata para que vos me pagues, duran hasta septiembre de 2024. Faltan 5 revisiones. Ahora estamos con la quinta demorada porque justamente estamos en el medio de la revisión del acuerdo. 5 revisiones para terminar con el programa que propone el Fondo Monetario Internacional. Estamos como los presos, ¿no? Tachando los días con Tachando los días. Nos va a quedar una vida por delante, pero estamos tachando los días. Luli, el último dato. A partir de 2026, ahí hay un cúmulo de vencimientos muy altos, que no solamente responden al Fondo Monetario Internacional, sino a otras deudas con otros organismos y acreedores privados. Ahí la pregunta va a ser, por más que ahora se renegocie en estos 6 meses, en el corto plazo, la próxima gestión va a tener que volver a renegociar este acuerdo teniendo en cuenta que lo que se espera son plazos más largos de pago y que en 2026 y 2027 hay pagos muy altos para hacer. La Argentina va a tener esos dólares, va a haber efecto del litio, del gasoducto, del petróleo y demás. Bueno, eso es una pregunta que se la va a tener que hacer la próxima gestión, pero ahora y en un contexto de sequía, las negociaciones son realmente intensas. Muy bueno, NASA, muy completo y muy claro. Juan José, en lo que están colaborando o lo que han podido colaborar hasta ahora en la propia gestión del Ministerio de Economía con el fondo, ¿sienten que pudieron explicarle, se le pudo trasladar al Fondo Monetario el impacto real de la sequía en términos de los dólares que no ingresaron? Yo entiendo que sí, no es una negociación que yo forme parte, eso es el equipo económico. Pero el cuadro ustedes colaboraron a armarlo. Sí, nosotros hacemos el aporte de la información. La información es como dice Nazarena, anda más o menos en esos números. Nosotros estimamos la pérdida específica de ingresos por cereales y oleaginosa en 17.900 millones de dólares, pero cuando vos le sumás los fletes a puerto, el combustible y los barcos en la menor actividad portuaria y todos los efectos colaterales que tiene en el interior la actividad agropecuaria, estamos alrededor de los 22.000 millones de dólares. Ese es el impacto de la sequía en el bolsillo de los productores y en las arcas del Estado. Y si me permitís una reflexión política, porque soy un hombre de la política, lo que escribía Nazarena, los condicionamientos que nos quedan y la pérdida de autonomía, la falta de independencia y el sometimiento al cual nos quiere llevar el Fondo Monetario Internacional con sus políticas y con sus medidas. Y esto esto me consta, que está siendo fuertemente defendido por el equipo de economía para que esos condicionamientos no vayan sobre la base del ajuste y sobre la base de la calidad de vida y el empleo y la actividad industrial de nuestro país. O sea, la clave de la negociación son las condicionalidades. Sí, te agregaría algo. Exactamente, no tiene por qué ser sobre la base de restringir el empleo, sobre la base del ajuste, ni la actividad económica que termina, si restringir la actividad económica, termina restringiendo el empleo y generando crisis social, digamos, esto no lo sabemos todo. ¿Y el fondo también? Claramente. Lo que el fondo parece que no sabía es que por la mitad
de esta sequía, allá en el 2018, a Mauricio Macri le dieron 44.000 millones de dólares. Y a nosotros por el doble de esta sequía nos están exigiendo este nivel de pago que bien describió Nazarena. Hay ya le doy la palabra a Nico, pero siempre me interesa saber qué opina el sector agropecuario con respecto a esto, porque... ¿Cómo lo valora, digamos? Claro, porque desde la 125 hasta acá hay una clara posición política por gran parte del sector agropecuario, no quiero decir el campo en general, sino una parte del sector agropecuario. ¿Esa parte es muy bulliciosa o es mayoritaria realmente? A ver, hay de todo. A mí tampoco me gustan las simplificaciones porque hay un complejo heterogéneo en la trama productiva argentina, afortunadamente. El sector primario, la región pampeana, la región centro y las economías regionales que son tan importantes como la región pampeana y la región centro, no por el volumen que generan ni por los dólares que generan, pero sí por el empleo y el arraigo que para nosotros desde la Secretaría es tan importante como la producción. En el entramado productivo nuestro, la mayoría de nuestros productores son productores pequeños a medianos y hay mucho más prestador de servicio que propietario explotando hoy la agricultura. De hecho, casi el 70% de la agricultura se realiza sobre superficie arrendada, sobre campo arrendado. Alquilado. Alquilado, exactamente. Y quien peor la está pasando hoy es ese productor que no tiene campo propio y que tiene que pagar el alquiler, que encima sobre la base de expectativas de mejores precios, pues si nos retrotraemos un año atrás, había una expectativa, producto de un conflicto bélico indeseado por todos, pero era una realidad, de que ahí iba a haber una mejora de los precios de los commodities, iba a haber una ganancia o un ingreso adicional en el campo. Con lo cual subieron los alquileres. Exactamente. El primero que se apropia de esa renta adicional es el propietario del campo. Yo no tengo nada contra el propietario del campo, pero hay una inequidad total en cómo se distribuye a lo largo de la cadena. ¿Y ese pequeño y mediano se siente representado por alguien que no sea Mauricio Macri o esa ideología política? Si no, pareciera que siempre queda todo englobado, como que son todo lo mismo y están siempre en contra de un gobierno peronista, por ejemplo. Le cuesta construir confianza quizás con un gobierno peronista, yo esto lo reconozco, pero en todo caso es nuestro deber reconstruir esa confianza. Yo no pongo la responsabilidad en cabeza de los productores, sino que los que tenemos responsabilidades públicas somos nosotros y los que construimos las políticas públicas somos nosotros. Nos dejamos ayudar, tenemos mucho diálogo con ellos, y en la medida en que dialoguemos las medidas seguramente serán más asertivas, pero la responsabilidad es generar las políticas públicas nuestras y esa no es indelegable. Y ha habido en el último año, sí, una construcción de confianza muy fuerte, un diálogo muy fuerte, un entendimiento, porque ellos han entendido, tampoco lo han reclamado esto, pero nosotros, ¿cómo planteamos el rol del Estado ante un fenómeno tan excepcional y tan profundo como el de la sequía? Que nuestra obligación y nuestro deber es generar herramientas, financiamiento, asistencia, por distintos mecanismos, a través de la ley de emergencia, asistencia a las provincias, fondo rotatorio, asistencia a las cooperativas para que llegue a los productores más informalizados o que no están bancarizados, para sostener a todos los productores en el sistema productivo, que no nos queden productores en el camino. Claro. Porque esos productores que nos quedan en el camino son los productores chicos, y atrás de ese productor chico no solo hay la legítima rentabilidad que tiene que tener la actividad privada, sino que hay un proyecto de vida, hay un proyecto de arraigo, hay un proyecto familiar, y eso genera la pérdida de ruralidad, y mayor concentración, genera por otra parte, inconvenientes porque alguien sociales, se queda con eso, ¿no? Y es así, porque esas 150, 200 hectáreas que siembran esos productores chicos no dejan de sembrarse, la toma otro productor más grande. Claro. Nico. Juan José, recién hablabas de los condicionamientos del acuerdo con el fondo, que los conocemos, están en todos lados, impactan en todos lados, y me preguntaba si esos condicionamientos dejan al gobierno en estado de debilidad frente al complejo agroexportador. Está por cumplir un año el dólar soja 1, después hubo el 2, hubo el 3, dejó de ser una excepcionalidad. Digo, ¿en qué condiciones tiene el gobierno para negociar con ese complejo, muy especulativo en muchos casos, ahora afectado, como vos lo decís, con estos condicionamientos que tiene el fondo? No, hoy por hoy, yo te puedo describir la situación en estas semanas. No está planteado, por ejemplo, una nueva etapa una nueva ventana de un dólar soja 4. ¿No se estaba hablando de esa posibilidad? No, es algo que inclusive hemos charlado y no está en evaluación. ¿Y baja de retenciones? Yo creo que es un tema que hay que pensarlo a mediano plazo. En esto yo soy franco, me parece que amerita, no nos tenemos que enamorar de las medidas.
Si esa baja retención se puede lograr para estimular mayor producción, para lograr mayor progresividad en el sistema tributario, es decir, que el productor chico no pague lo mismo que el productor grande, y que a su vez, como producto de ese nuevo esquema de retenciones, no se resienten los ingresos del Estado para atender las políticas indelegables que tiene que tener el Estado, repensemos el esquema, si ese esquema mejora de alguna manera los incentivos para producir ¿De todos los granos? ¿De todos los granos? No necesariamente. No necesariamente. Hay cadenas que impactan muy fuerte en el mercado interno, como es la cadena del maíz. Claro. Que se traslada a precio, ¿no? Y la cadena del maíz se traslada en un gran porcentaje, se transforma la proteína vegetal en proteína animal, en carne de pollo, carne de vacuna, carne de cerdo, leche, con lo cual eso va a la mesa directamente. Claro. Juan José, gracias por haber venido. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Atención, Nico nos va a contar las estaciones electorales de Juntos por el Cambio, cuáles son sus expectativas. Pero Néstor nos va a traer una presentación que hicieron abogados de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Revolución Federal y que muestran el camino de Revolución Federal, los distintos hechos que llegan hasta el atentado. Y según lo que nos cuenta Néstor, imposible no ver las conexiones de dos causas que hoy siguen siendo investigadas por separado. Ya venimos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. De los expertos en endulzar, llega nueva stevia líquida de Ledesma. Es simple, es dulce, es liviana, es rica, stevia. 100% dulce y 0% calorías. Probala. Ledesma stevia líquida. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de sopas, papel higiénico y pañales. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, yogures y jabón para la ropa. Además, suprema de pollo congelada a 1.599 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Seguimos en Desiguales y Néstor prometió mucha información en poco tiempo al estilo Espósito. Tiene que ver con la causa Revolución Federal y con la empresa Caputo Hermanos, Néstor. Tosudos, obcecados y cada vez más solitarios, vamos a seguir hablando de lo que pasa en las causas que tienen que ver con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Esto que ves acá es un documento tal cual como lo ves acá, ahora lo vamos a desguazar, así como está presentado en el expediente de esta mañana por parte de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. De aquel lado tenés las actividades de Revolución Federal y de este lado tenés todos los pagos que fueron realizando a través de Caputo Hermanos. Lo que está en el medio es la línea de tiempo. En esa línea de tiempo te vas a encontrar, por ejemplo, que el primer pago, que la primera contratación de Rosana Caputo a la carpintería que tenía Jonathan Morel se produjo el 5 de mayo. 6 días después
aparece la cuenta de Facebook de Revolución Federal. Mirá qué velocidad. El 24 de mayo, una expareja de Jonathan Morel recibe la primera factura, la 001, por 2,5 millones de pesos. Subimos un poquito. El 24 de mayo te dije. Sí. Mirá lo que pasa el 25. La primera manifestación, la marcha de las antorchas, la primera marcha de las antorchas. El 26 de mayo, el día siguiente, otro proveedor recibe 1.100.000 pesos. El 30 de mayo vuelve a haber pagos. Sí, vamos mostrando qué es lo que está pasando. Estamos siguiendo la ruta del dinero. Estamos siguiendo la ruta del dinero. 30 de mayo, 15 de junio, 28 de junio, 30 de junio se recibe el último dinero. Antes había habido pagos por más de 4 millones de pesos. 30 de junio te dije, sí. 3 días después, el 3 de julio, la marcha en la Quinta de Olivos. Sí. Esa marcha que obliga a cancelar una conferencia de prensa prevista en la sala de periodistas. En ese momento ni se sabía por qué se estaba cancelando la conferencia. Después se explicó. Y 6 días después se produce la instalación de la guillotina en la Plaza de Mayo. Venían de recibir como entre 4 y 5 millones de pesos y en 2 actividades generan un impacto mediático importante. El 11 de julio aparecen otros 400.000 pesos. El 21 de julio, frente al Instituto Patria, están las acciones violentas. El 25 de julio, presta atención a este... Perdón, esto es actitud del Instituto Patria, el puñito con un policía. Sí. Exactamente. Bueno, entre el 22 y el 25, Lidia Casiano, esta mujer conocida como Dali Revolución, en los diálogos que aparecieron en los teléfonos y los dispositivos electrónicos de Jonathan Morel, ofrece la famosa arma 9 milímetros para un eventual atentado contra Cristina. Te dije 22 y 25. Mira lo que pasa el 27. A una vecina de Morel factura 3,5 millones de pesos a Añelo, pero a ella le entran en la cuenta el 10%, 350.000. Todo el resto, sospecha este documento, todo el resto fue en negro, dinero en efectivo, cash. Con ese dinero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el 3 de agosto aparecen las acciones violentas cuando asume Sergio Massa como Ministerio de Economía. Siguen recibiendo... Recordanos acá, primero, estamos siguiendo la acción de lo que se paga y acciones concretas. ¿Quién era Añelo? Añelo es el espacio Añelo, el fideicomiso que construyó un edificio en la zona de Vaca Muerta, cuyo mobiliario le fue encargada por Rosana Caputo, hermana de uno de los Caputo, dueños de Caputo Hermanos, fue encargada una carpintería de Jonathan Morel, ubicada en la provincia de Buenos Aires, quien a su vez tercerizó buena parte de la construcción porque no tenía capacidad operativa. Sí, y nunca hay que olvidar, Néstor, que es una carpintería que no estaba a la calle, que no tenía una vidriera hermosa donde uno diga, ¡ah, qué lindo, quiero esta mesita de luz! Pero sin embargo, Rosana Caputo caminó y la encontró. Digo, la descubrió con su mente detrás de una pared a alguien que nunca había hecho un mueble y le contrató para su casa en el barrio Santa Clara mesitas de luz que se rompieron. Vos sos muy joven, pero durante el menemismo a eso se lo llamaba casualidad permanente. Bueno, seguimos con los pagos. En agosto, el 9 de agosto, hay un pago de 250.000 pesos de parte de Añelo. Una semana después, segunda marcha de antorchas, y ahí asiste por primera vez a una actividad Brenda Uliarte, quien después se va a convertir en un personaje central de todo esto. Bueno, siguen apareciendo los pagos. Subimos un poquito más. Ahí están, bueno, Morel y Sosa reciben acciones violentas en las inmediaciones de la casa de CFK. Aquí llegamos a un momento clave de toda esta historia. Después de toda esta serie de pagos, el 28 de agosto, 2 de los referentes de Revolución Federal están en el piso de arriba de donde vive Cristina. Eso fue increíble. Parece que estuvieran haciendo inteligencia. Bueno, hasta ahora nadie ha dicho que estuvieran haciendo inteligencia. El 31 de agosto, 3 días después de que 2 referentes de Revolución Federal estuvieran en el departamento de arriba de Cristina, pispeando todo lo que pasaba abajo, 3 días después, el 31 de agosto, se emite la última factura por parte de Caputo Hermanos hacia Revolución Federal. 31 de agosto, te dije, el día siguiente fue el 1 de septiembre, el atentado contra Cristina. Y las actividades se cortaron. Nunca más hubo una factura. Y nunca más una actividad. Por lo que dice ahí, sí, había trabajos pendientes. Había trabajos pendientes. Impresionante este documento, ¿eh?
Qué cosa las casualidades de la vida, ¿no? Que por lo menos amerita investigar en relación. Lo que está pasando ahora es que esto se investiga en paralelo. Claro. Se investiga en paralelo y por separado. Por separado, Lo claro. que sostiene el Poder, lo que sostiene Comodoro Pi básicamente es que la causa de Revolución Federal no tiene nada que ver con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Revolución Federal, en los días previos al atentado, tuvo una conversación, un vivo de Twitter, en el cual se habló concretamente de la forma en que se debía atentar contra Cristina Fernández de Kirchner. Pasamos el audio aquí, cuando decían, claro, a vos te conocen, pero si fuera yo que no me conocen, voy ahí, me infiltro, canto la marcha durante 2 días seguidos, en cuando se distraen, le pego un tiro y paso a la historia. Bueno, eso pasó 3 días antes de que efectivamente se produjera esa situación en la que, de milagro, la bala no salió y no mató a Cristina Fernández de Kirchner. Clarísimo esto la presentación, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene la investigación. Vamos. Dale, nos vamos a Con Nicolás Fiorentino, todo tuyo. Ayer hablamos de la situación de Santa Fe, perfilamos cómo puede ser la elección de Santa Fe y deslicé un titulito que hoy vamos a desarrollar, que es los 3 pasos, 3 victorias que cree Juntos por el Cambio. Yo no estoy tan seguro, pero ellos creen que pueden tener 3 victorias importantes, sonantes, antes de las PASO. Es decir, desde hoy hasta las PASO del 13 de agosto. Van a ser 3 elecciones distintas entre sí, disímiles entre sí, algunas no decisivas, pero es importante que creen les puede allanar o los puede llevar a las PASO en una situación de ganadores. Algo que cualquier fuerza política quisiera tener antes de una elección. La primera parada, la contamos ayer, es Santa Fe, es el domingo 16. Además son 3 domingos seguidos. O sea, son 3 tapas de diario de los lunes. Para que nos siga importando las tapas de los diarios, vaya a saber cada vez el porcentaje más minúsculo de la población global a la que le importa eso. Pero el 16 de julio, Santa Fe. Ayer contamos mucho de esta elección, lo que está en juego, etcétera. Hay un número que a mí me resulta interesante. Ayer dije que entre Maximiliano Puyaro y Carolina Lozada, los 2 candidatos que tiene, o los 2 más potentes que tiene Juntos por el Cambio en este nuevo acuerdo que hizo con el Frente Progresista, decía que entre ellos 2 creen que ese domingo, el 16 de julio, no se define quién va a ser el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, sino quién va a ser el gobernador o gobernadora de Santa Fe a partir de diciembre, porque creen que hay un escenario en el cual es imposible para ellos perderla. Hay un número que a mí me resulta interesante, que es la última elección. Voy a hacer algo que no debería hacer, que es comparar elecciones provinciales con nacionales, pero el coincidir los personajes me resulta interesante. En 2021, en la elección a senador nacional, en Santa Fe compitieron Carolina Lozada contra Marcelo Lewandowski. Sí. Claro. Carolina Lozada previamente le había ganado una PASO a Maximiliano Puyaro, que es hoy su rival en la... O sea, ellos ya tuvieron una PASO. Exactamente. Ya tuvieron una PASO y ganó Carolina Lozada. ¿Por afano o por muchos puntos, quiero decir? Te voy a decir honesto. No, porque, claro, justo no tenía que decir esa palabra, pero quise decir por mucho. No chequeé el dato de por cuánto le ganó, pero sí sé que le ganó. Entonces llegaron a las elecciones. Recuerden que en 2021 las elecciones fueron en noviembre, no en octubre, y siempre nos tenemos que acordar de esto. Carolina Lozada enfrentó a Marcelo Lewandowski, que casi con seguridad va a ser el ganador de la interna del peronismo en Santa Fe. En esa elección, Carolina Lozada le ganó por 8 puntos y en tercer lugar entró el Frente Progresista con 12 puntos. La lógica, si la política fuese matemática, que no lo es, la lógica indicaría que Juntos por el Cambio más el Frente Progresista, que en la última elección fueron separados pero ahora van juntos, deberían superar el 50% de los votos. Frente Progresista es Mónica Fein. Exactamente, que tiene una candidata, una precandidata a gobernadora en la interna. La duda, en todo caso, puede ser cómo se van a dividir ese 12% de los votos del Frente Progresista. Claro. Es decir, las personas que tienen un espíritu socialista, una posición progresista ante el mundo, mirá, me estoy para ir a la internacional, más o menos, van a votar, tienen la opción Mónica Fein en las pasonas generales. ¿Van a votar a Carolina Lozada o a Maximiliano Puyaro? ¿Sabes que me quedo pensando en lo que dijo ayer Leandro? Ayer vino, ¿no? Leandro Busato. ¿Qué pasa con los progresismos o determinados progresismos, pensando en la transversalidad de aquel momento que había imaginado e intentado construir Néstor Kirchner, que cuando llega el momento de enfrentar verdaderamente al poder real, al poder económico, bueno, siempre tienden a alinearse más del lado de los conservadores, ¿no? Hay que ver si Néstor Kirchner quería construir un progresismo. Decía otra cosa él.
¿Qué? ¿Qué decía? ¿Vos crees que no? ¿Por su agenda? Él decía, nosotros no somos progresistas, pero nos apropiamos de su agenda. Está bien, me refiero a lo que habitualmente se conoce por progresismo, política centro-izquierda, etc. Antes de, Nico, pasar a lo siguiente, me interesa que nos metamos un poquitito nada más, porque tenemos tiempo, entiendo, en la interna, Losada, Puyaro, y en un tuit de Mauricio Macri de hace minutos, nada más, bancando abiertamente a Carolina Losada. Sí, es lo que, ¿te acuerdas que ayer contamos? Lo que pasa que nos enamoramos tanto de la imagen del abrazo de Losada con Bullrich, pero tranquilamente ese abrazo se podría replicar con Mauricio Macri. ¿Querés escucharlo, Carolina? Es video. Me dicen que podemos verlo. Video. Dale, veámoslo. Como dice Bonadeo. Los que chocaron la provincia, los que entregaron al campo, los que tuvieron la oportunidad de sacar a los narcos y la dejaron pasar, dicen que yo no tengo experiencia. ¿Experiencia en mentir? ¿En robar? No. No la tengo ni la voy a tener. En ver que los santafesinos cada vez estamos peor y no decir nada, menos que menos. Pero tengo otras cosas. Tengo la convicción que me llevó a dejar de contarte la realidad en la tele para pelear junto a vos y que la transformemos. Tengo ojos para ver y oídos para escuchar lo que vos y todos necesitamos. Tengo coraje para plantarme delante de quien sea. Lo hice con el kirchnerismo durante los últimos 15 años. Y desde siempre tengo convicción y sentido común. El que se necesita para cambiar esta situación y volvamos a vivir tranquilos y seguros. En una provincia con oportunidades para todos. Que nos haga sentir orgullosos de ser santafesinos. Que gane el sentido común. Mucho porque dice yo le peleé al kirchnerismo cuando decía que era una periodista independiente, ¿no? Digo, muestra una imagen con Diego Brancatelli, él siempre un militante confeso del peronismo, del kirchnerismo, y ella en ese momento, que ahora dice, yo me peleaba con el kirchnerismo, le decía que le hablaba en nombre de la no política, la objetividad. Interesante cómo... Bueno, con el tiempo es raro se va igual, ¿no? descubriendo Me peleé que con no. el kirchnerismo, muestra foto con Brancatelli, como decir, me peleé con la barra de Central y discutí con Caruso. Más Sí, o menos, no, pero digo, lo pone ella como ejemplo en el video, Bueno, de cualquier manera es la muestra cabal de que el periodismo militante existe. Sí, claro que existe, por supuesto. Lo que pasa es que se cree que solamente de un lado, ¿no? Volvió la imagen de chicos en las villas, ¿no? En términos de campaña, algo que ya habíamos visto en 2015. Sí, ¿no? el uso de la violencia que por supuesto explícita, existe. pero muy explícita. Pero con un intento de impacto muy fuerte. Y raro que no, debería verlo de nuevo, pero creo que no aparece Macri en un momento y Patricia Bullrich solo en un momento no hace mucha utilización de pero las de todas maneras imágenes está jugado desde hace rato que Bullrich y Macri juegan con Losada y que Larreta está con Puyaro, lo explicaste vos también. Sí, eso está clarísimo. Está bien, pero lo que no queda claro es si van a apoyar a Puyaro después o no. Bueno, Carolina Losada no. Pero Macri dijo que sí. Macri dijo que sí. Pero Carolina Losada no. Sí, claro, la referencia en la provincia. Sí, la candidata de Macri dice que Maxi Puyaro es cómplice de los narcos. Candidato narco. Y al revés, si gana efectivamente Carolina Losada, ¿Puyaro va a apoyarla a ella? Después de todo esto. Los antecedentes indican que en 2021 lo hizo. Está re picante esto, de ver, la elección del domingo 16 es tremenda. Perdón, ¿había un nivel de violencia verbal como el que hay ahora? No, o sea, Carolina Losada en 2021 no creía que Maximiliano Puyaro, que ya había sido ministro de Seguridad de la provincia, era un cómplice de los narcos. En 2021 no lo decía, ahora sí. ¿Cómo sigue? Esta es la escena Santa Fe. Primera Santa posta, Fe. digamos. Córdoba Capital es al domingo siguiente, el 23 de julio. Ahí el dato interesante es qué pasó con la elección a gobernador en Córdoba Capital. Ahí Martín Yarlora, que es el gobernador electo de Córdoba y actual intendente de Córdoba, es decir, recuperó Córdoba para el peronismo. Recordemos que había sido, mientras el peronismo gobernaba con De la Sota y con Schiaretti, la capital la tenía el radicalismo con Mestre. Él la tuvo durante muchos años. Bueno, Yarlora era vicegobernador, ganó la elección en 2019, fue electo intendente de Córdoba Capital, ahora es electo gobernador. Amplió la diferencia con juez en Córdoba Capital, es decir, le ganó por 4 puntos la provincia y en Córdoba Capital le sacó 7 puntos al juez. Ahora, ahí lo que pasa, que el desdoblamiento... en gobernador, como candidatos a gobernador, o sea, en las elecciones a gobernador, si vos te reducís a mirar Córdoba Capital, la diferencia fue más amplia. Ahora, eso se traduce en que el candidato de peronismo, que es Daniel Pacerini, de peronismo digo Hacemos por Córdoba, ¿no? Que es la fuerza de Schiaretti y de la Sota, le va a ganar a Rodrigo de Loredo, que es el candidato de Juntos por el Cambio. Bueno, es difícil. El desdoblamiento lo mató. Si no hubiesen desdoblado, yo creo que el peronismo cordobés hubiese quedado con las dos cosas. ¿Y quién decidió desdoblar? Bueno, yo creo que lo decidió el propio Yarlora.
En su momento pensó que era lo mejor. Sí. De hecho, Córdoba está muy familiarizado con el desdoblamiento de... Si vos todos los domingos tenés una elección de Córdoba que salen al diario porque desdoblan un montón de municipios. Pero ahí están muy confiados en que Rodrigo Loredo, que es la figura, digamos, saliente de renovación del radicalismo, podría recuperar para el radicalismo ahora la capital de Córdoba, lo cual, y ahí sí se van a sumar todos. Y nos queda Chubut, que tiene una particularidad, Chubut, que es cuando hablas con los dirigentes del PRO, ahí el candidato es Ignacio Torres, que es... muy joven. Estoy casi seguro que es el senador más joven de la historia. Sí, vino acá desigual. Sí, me acuerdo que vino. Ignacio Torres ganó la elección a senador en 2021 con el 38% de los votos por 10 puntos de diferencia sobre el peronismo, con una particularidad, y es que en 2021, recuerden que en Chubut gobierna Mariano Arcioni, que es de la fuerza Chubut Somos Todos, si no recuerdo mal el nombre, que ahora van unidos con el peronismo. Yo recién acabo de hablar con gente del peronismo de Chubut, me dice, mira, nosotros de la secuestra, nosotros nos vemos a nosotros arriba. Ahí el candidato es Ricardo Sastre, que es el actual intendente de Comodoro Rivadavia. ¿Cuándo es esta elección? Una semana siguiente, 30 de julio. Ok. O sea, son los últimos 3 domingos de julio. Tenés Santa Fe el 16, Córdoba Capital el 23 y Chubut el 30. Juntos por el Cambio confían que se puede llevar las 3 cosas, instancias distintas, ¿no? Santa Fe es una PASO, Córdoba Capital es un municipio y Chubut sí se juega la gobernación. Muy bien, Nico, muchas gracias. Qué domingos, Caruso. Sí, y todo hacia las PASO y Tutili Quanti. Entretenido para nuestro amigo Mario Banfield. Sí. Claro. ¿Hacemos un corte? Dale, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vengo a comprar un taladro percutor. Sí, vino al lugar indicado. Acompáñeme. ¿Esto es Munro? No, esta es nuestra tienda virtual del Banco Provincia. Acá hay... Beneficios, descuentos, productos traigo taladro percutor, señora. Agárrese, señora. Dios, ¿está bien, señora? Sí. Los Fixer Toys llegaron a Revista Genios. Creá, girá, apretá y divertite con tus amigos con estos sorprendentes juguetes que mejoran tu concentración y destreza manual. Una imperdible colección con pop-its, cuerdas infinitas, spinners y mucho más. Ya está en tu kiosco la 3ª entrega junto a la revista y el libro escolar. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en Nescafé, cacao en polvo Nesquik, café Dolca, pañales seleccionados Pampers y en shampoo y acondicionador. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yogures y postres seleccionados, Higienol y Colgate Triple Acción. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entrá. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades.
Bueno, muy bien, estamos cerrando, últimos minutos de Desiguales, pero con más información, NASA. Exactamente, porque el 13 de julio, jueves, va a ser el día en que se convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para poder actualizarlo, ¿no? Al mismo tiempo se actualizarán las prestaciones por desempleo y aquellos programas, ¿no?, que estén atados a la evolución del salario mínimo, como por ejemplo puede ser el programa Acompañar, el Potenciar Trabajo y demás. Jueves 13 de julio, entonces, las empresas, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo se reunirán para poder actualizar estos 87.000 pesos de salario mínimo que hay hoy. Bien, ¿cómo terminó San Lorenzo Racing? 1-1. ¿Y River cómo va? Va ganando 1-0. Bueno. ¿Cómo puedo saber esto si estoy al aire, no? Vemos un programa deportivo, subémonos. Increíble. Bueno, nos vamos. Sí. Hasta mañana. La última vez que fuiste a Valera del Mar. 2007.